Amigos, amigas, espero que estén muy bien, que estén sanos, cuidándose y fuertes, muy fuertes. Yo sinceramente estoy muy feliz porque después de mucho tiempo estoy frente a una cámara y este año ha sido terrible en muchos sentidos, pero al menos en mi caso he podido recuperar o reconciliarme con la literatura, con los libros. Afortunadamente ahora tengo más tiempo de leer y de leer sobre todo libros que yo tenía muchas ganas de leer y que pues me encantan. Uno de estos libros es este, se llama El Batallón de San Patricio, escrito por el italiano Pino Cacuzzi, y bueno, se publicó en el 2018 y como les dije, pues yo tenía muchísimas ganas de leerlo, lo conseguí, lo leí y pues estoy aquí de vuelta para hablarles un poco de él. De entrada, el diseño de la portada me encantó. Tiene como una textura granulada, entonces es sensacional cuando pasas tu mano por él porque se siente muy cómodo. Y además la litografía que viene aquí adentro, en la portada, está por un lado el ejército mexicano y el ejército norteamericano, y también me encanta el detalle que no sé si ustedes aprecien de las banderas, la bandera mexicana y la bandera estadounidense. De entrada ya con el simple hecho de tener el libro te dan ganas de leerlo. Es una edición con muchos detalles y preciosa. El contexto del libro es el siguiente. Durante 1846 a 1848, Estados Unidos invadió México. Esta historia se desarrolla en México. El motivo de esta guerra fue que Estados Unidos reconoció la independencia de Texas y sumó a Texas como un estado más de su nación. Es decir, originalmente Texas pertenecía a México, pero se independizó. En resumen, Estados Unidos no solo reconoce la independencia de Texas, sino que lo suma o suma a Texas como un estado más de su nación. Esto fue el motivo que desencadenó una guerra. Y más bien no es tanto una guerra, fue más que nada una masacre. El ejército mexicano era un ejército que literalmente se moría de hambre, sus armas eran viejas, sus ropas eran harapos y ni siquiera tenían botas, es decir, estaban descalzos. Eso por un lado. Por otro lado, miles de mujeres y niñas mexicanas fueron violadas por los Rangers estadounidenses. Y además, creo que lo que mejor ejemplifica esta masacre fue que, por ejemplo, los soldados norteamericanos encerraban dentro de una iglesia, por ejemplo, a muchísimas personas. Los encerraban y una vez dentro les prendían fuego. Es decir, incendiaban el edificio e incendiaban a las personas, las mataban a través del fuego que los consumía. Eso es como un panorama de lo que fue esta guerra. Y entonces, en esta batalla imposible de ganar para los mexicanos, entra el valor de la dignidad. Esta es una historia no solo de la derrota y de los derrotados, sino también que es una historia de dignidad y de solidaridad. Pero ahora bien, hablemos del Batallón de San Patricio, el que le da el nombre a este libro. ¿Qué es el Batallón de San Patricio? Bueno, de entrada es la primera brigada internacional de la historia. Es también el más puro ejemplo de hermandad, de solidaridad, de resistencia y por supuesto de dignidad humana. Y bueno, en esta invasión norteamericana, un grupo de irlandeses, en su mayoría, decide desertar del ejército estadounidense y se suma en Matamoros al ejército mexicano. En su mayoría eran irlandeses, de ahí el nombre de San Patricio. San Patricio es el santo patrono de los irlandeses. Entonces, en su mayoría eran irlandeses, pero también había escoceses, alemanes, polacos, afroamericanos, esclavos afroamericanos. Y para entender mejor esto que les digo de la dignidad, hay que hablar del protagonista de esta historia. El comandante del batallón de San Patricio se llamaba John Riley
Y yo creo que si les cuento un poquito de la historia de John Riley podemos entender más al batallón de San Patricio. Nació en Irlanda. Irlanda estaba bajo el yugo del imperio inglés, es decir, ya de entrada es irlandés y de niño ya tiene que enfrentarse al yugo del imperio inglés. Realmente sus padres le dicen que tiene que irse, tiene que emigrar de Irlanda hacia Estados Unidos, porque si no se va a morir de hambre. Entonces él se va en un barco, es recibido en Estados Unidos, en la nación norteamericana, es apedrado, es insultado, es como casi todos los irlandeses que llegaron en ese entonces a Estados Unidos, ofendido, lastimado. Entonces llega a Estados Unidos y en Estados Unidos también tenías dos opciones: morirte de hambre o unirte a las filas del ejército norteamericano. John Riley se une a las filas del ejército y es además un artillero, digamos, brillante, es muy bueno para la guerra. Entonces John Riley, digamos, viene del yugo irlandés, viene de la pobreza, de la miseria, viene a Estados Unidos y de entrada se da cuenta que los estadounidenses odian a los irlandeses y no le queda más que unirse al ejército, y este ejército es el que invade a México. Y una vez en México, John Riley y la mayoría de los irlandeses, o al menos 48, que es la cifra inicial del batallón de San Patricio, empiezan a notar las semejanzas que tienen con los mexicanos. Los estadounidenses odian tanto a los irlandeses como a los mexicanos. Entonces John Riley se da cuenta que tiene más semejanza con los mexicanos y también es testigo de la masacre, es testigo de esto que les contaba, de las violaciones, de la quema de personas. Entonces John Riley deserta del ejército estadounidense y pasa a formar parte del ejército mexicano. Al principio la brigada estaba formada por 48 personas, en su mayoría irlandeses, como ya les dije. Pero John Riley es el ejemplo más claro, porque viene de la pobreza y esta vocación, esta dignidad de hacer lo correcto, aunque le cueste la vida, es lo que hace que se vaya al lado mexicano. John Riley sabía que al irse al ejército mexicano, pues tenía unas posibilidades muy altas o muy grandes de morir, porque de entrada se sabía que era una batalla imposible de ganar. Simplemente era el coraje de decir, pues es lo correcto, y aunque me cueste la vida, es la dignidad. En este libro, que son alrededor de 25 capítulos, se cuentan de forma magistral, con detalles, con panoramas en los que tú realmente te sumerges en las batallas, porque hay que reconocer el mérito de Pino Cacuzzi, que narra de forma magistral las batallas y te sumerge literalmente en ellas. Pero además de esto de las batallas, es una historia del coraje, es una historia que está formada de derrotas, que está formada también de traiciones, de sospechas de traición como la de Santana. Pero yo creo que es muy importante rescatar esta historia. No sobra decir que después de esta guerra México perdió más de la mitad de su territorio, y además son capítulos que parecieran estar ocultos en la memoria del mexicano. Al menos yo en mi educación primaria y secundaria recuerdo muy bien que nos enseñaban 1810 la independencia, 1910 la revolución, pero había un lapso de 100 años en los que verdaderamente no sabías qué había pasado. Sabías un poco que hubo la guerra de reforma, pero nunca nos enseñaron más, nunca nos enseñaron esta historia. Y algo que me encanta de este libro es que Pino reconstruye no solo la historia del batallón de San Patricio, sino que habla de todo un panorama completo. Habla de la independencia tejana, habla de por qué se independizaron los tejanos, habla también de cómo se originó la guerra con los Estados Unidos, todo ese proceso que incluye al batallón de San Patricio, y también habla, muy importante, de la pérdida, de lo que significó perder más de la mitad del territorio. Y no sé si spoilearles, no, mejor no. Al final la guerra se perdió también más de la mitad del territorio, pero se ganó la historia. ¿A qué me refiero que se ganó el mito? Se inició la leyenda del batallón de San Patricio como un ejemplo de dignidad humana,
que debemos recuperar. Y yo creo que es una novela sobre la resistencia, porque la historia se gana con resistir. Y resistir es mantener la dignidad hasta el último momento, y aunque te cueste la vida. Nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero al final no pudieron robarnos la dignidad, porque la dignidad se mantuvo en Churubusco, donde se realizó una de las batallas más cruentas. Se luchó hasta la muerte, y esta lucha preservó la dignidad de los mexicanos. Siento que a pesar de las traiciones, a pesar de la masacre, se resistió. Y esto es una historia de resistir, de derrotados que, sabiendo que es imposible que ganen, mantienen la dignidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la reseña. Espero también que me haya dado a entender. Comprenderán que hace mucho que no grababa una reseña, y entonces a veces no sé si perdí el hilo, pero pues todo lo que hago es desde el corazón. Y vale la pena que lo compren, porque, como ya les dije, conoces el panorama completo de una historia no tan conocida en la vida de México. Y es una historia también muy, muy bien contada. Pino Cacuzzi, la verdad, es un narrador espléndido. Y bueno, creo que es todo. Espero que estén sanos, que sigan sanos, que se cuiden, y que sinceramente, y que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y a todas. Y pues, chao. Nos estamos viendo.